Vamos a ver el tema de las maldiciones generacionales en el cristiano. Un tema que por mucho tiempo se ha enseñado mal. Eh, Pudiera que hoy no lo terminemos, quizá lo sigamos el viernes que viene, pero el tema, el, el tema de esta tarde lo encontramos en Éxodo. Tenemos un pasaje bíblico, Éxodo capítulo 20. El tema es: ¿existen las maldiciones generacionales para el cristiano? ¿Existen las maldiciones generacionales para el cristiano? Este tema ha sido tratado, por lo menos ya sé que para aquí también, porque ya después cruzó el charco, ¿no? Pero en Latinoamérica trajo un movimiento de cosas, un movimiento una confusión de doctrina, de pensamientos. Dentro de la iglesia se metieron prácticas que prácticamente rozaban la hechicería. Ahora lo vamos a ir viendo. Miren lo que dice, allí dice: estudio bíblico sobre las maldiciones generacionales y la obra redentora de Cristo. Este estudio trata sobre eso. Ahí vuélveme un poquito para atrás, por favor. Sobre maldiciones generacionales y la obra de Cristo. Vamos a ver ese tema, si el Señor nos permite, con la ayuda de su Espíritu Santo. Ahora sí, Carlito, vamos a la siguiente. La enseñanza popular, la enseñanza que muchas veces no tiene un fundamento bíblico, que roza muchas veces el paganismo, está enseñando estos principios, ¿no? O el primer principio: a romper con las maldiciones generacionales cuando venimos al Señor. Pero la Biblia nos llama a examinar todas las cosas a la luz de ella misma, de su palabra. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, vamos a ir al versículo... Vamos a leer los 17 versículos. Leamos los 17 versículos, son poquitos. Dice la palabra del Señor, leemos allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y habló Dios todas estas palabras diciendo... Israel se encuentra en el Sinaí, en un monte allí de África. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire lo que dice ahí: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora él le dice, versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así, de sencillo. No tendrás dioses ajenos. Fíjense que la palabra dioses está allí en minúscula. No me olvidé de poner el significado aquí. Pero el Señor dice allí: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo siguiente, Clarita. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de ni en las aguas, ni en las aguas debajo de la tierra, perdón. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová Dios, tu Dios, fuerte, celoso. Escucha ahora: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a leer el versículo 5 una vez más. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová
tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto fue dado ¿en qué monte? En el monte Sinaí, allí. Ahí tenemos el decálogo, el famoso decálogo dado al pueblo. De ahí salen todos los mandamientos al final. De ahí, de estos 10, salen todos los mandamientos que luego el pueblo va a recibir también. Pero hermanos, centrémonos. Quería leer el contexto, ¿no? Quería leer el contexto de este versículo, del versículo 5, donde dice allí: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? En muchos lugares se enseña que los creyentes necesitan romper maldiciones generacionales. Ponme la 3, por favor. En muchos lugares se enseña que los creyentes necesitan romper maldiciones generacionales. Todavía se sigue enseñando que hay que romper con una especie de maldiciones que vienen sobre nuestra vida, realizar oraciones especiales o participar en rituales de liberación para ser libre de pecados o problemas heredados de sus antepasados. Sin embargo, cuando examinamos cuidadosamente las Escrituras, cuando vemos la palabra del Señor, cuando nos introducimos con determinación, con absoluta certeza de que la palabra es la palabra de Dios, ahí vamos a descubrir que la verdad de Dios es mucho más gloriosa y libertadora cuando descubrimos la obra redentora, que la obra redentora de Cristo es completa y es suficiente y eficaz. En este estudio vamos a responder a 3 preguntas fundamentales. Ahí están. La primera: ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? ¿Sobre qué? Sobre las maldiciones generacionales. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que Dios está estableciendo sobre esto, sobre maldiciones generacionales? ¿Existe la maldición generacional? ¿Qué piensa usted? ¿Existe la maldición generacional? Sí que existe. Sí que existe. Sí que existe. Vamos a ver qué piensa Dios sobre este asunto. ¿Cómo se entendía este principio de las maldiciones generacionales en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se comprendía eso? ¿Cómo se asimilaba? ¿Cómo se gestionaba eso en la cultura hebrea del Antiguo Testamento? Tercer pregunta que vamos a responder: ¿qué cambia con la obra redentora de Cristo? ¿Qué cambia? Todo. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? Todo. ¿Sí? El texto que estamos viendo dice: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
de los que me aborrecen. El texto que vamos a ver, que estamos viendo, es Éxodo 25. El origen, vamos a ver aquí, la palabra del Señor Dios dice: Dios visita la maldad de los padres. Miren, Dios visita la maldad ¿de quién es la maldad? De los padres. ¿Sobre quiénes? ¿De quién es la maldad? De los padres. ¿Y sobre quién va a tener una influencia? Sobre los hijos. ¿Significa esto una maldición heredada automáticamente? Yo me atreví a responder no. Fíjense en que lo he puesto ahí. Dice: Dios visita la maldad de los hijos sobre los padres. Que visito la maldad de los padres, perdón, es al revés. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Tercera y cuarta generación. ¿Significa esto una maldición heredada automáticamente? ¿Significa que mi padre fue maldito? ¿Mi padre era maldito y yo seré maldito? Aquí es donde nuestros pensamientos comienzan a luchar y decimos: a ver, ¿qué digo aquí ahora? ¿Qué digo? ¿Digo que sí? ¿Digo que no? Porque la lógica, por lógica, según el versículo, ¿lo tiene el versículo ahí? ¿Lo tiene en la mano? Dice allí: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. ¿Quién visita la maldad? Dios. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Miren, hermano. Así dice la Biblia. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Significa esto que mi padre fue maldito y por lo tanto su maldad será sobre mi vida? ¿Qué dice usted? A ver, levante su mano y diga usted: yo pienso esto, pastor, yo pienso esta otra cosa. A ver, diga fuerte, porque si yo de aquí no le escucho. Sino. Vamos. De repente se quedan todos mudos. El texto es complejo, ¿no? Pero, hermanos, recuerden que no podemos sacar un texto fuera de contexto. El versículo dice: de los que me aborrecen. Así dice el texto. No me puedo quedar con esa otra parte. A ver el texto, poneme el texto nuevamente. A ver, Laita, pon el texto. El texto. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No hay ni punto ni coma para interpretar otra cosa. Entonces Dios visita la maldad de aquellos que hacen el mal, de aquellos que aborrecen a Dios. Entonces, la Biblia nunca habla de una maldición heredada, que yo heredo de mis padres y que también voy a dar en herencia hacia otros. La palabra del Señor, cuando dice de los que me aborrecen, está diciendo generaciones que continúan en el mismo pecado que el padre. Gente que continúa haciendo lo mismo. Gente que continúa haciendo lo mismo. De los que aborrecen. Generación, ahí está. Esto habla de generaciones que continúan en rebelión, en incredulidad. Que siguen viviendo y practicando las mismas barbaridades que practicaban sus padres. Mi padre era hechicero, digo un ejemplo porque mi papá no lo conozco, pero era hechicero y ahora yo decido también ser hechicero. Porque así era mi padre, porque así me lo enseñó, porque así lo vi, porque a él le funcionó. Entonces la maldición
que estaba sobre él, la maldición de ser aborrecido, de tener la ira de Dios, que estaba sobre él, también vendrá sobre mi vida. Habla de generaciones que continúan en un estado de rebeldía, de rebelión contra Dios. Principio bíblico, Carlito. El siguiente. La 8. El pecado suele producirse por, escuche, el pecado suele producirse por imitación, cultura familiar y ambiente, no por una transmisión espiritual automática. Lo vamos a ver, porque está documentado bíblicamente. Lo vamos a ver. El pecado, ¿qué produce el pecado? Así que mi padre, mi abuelo, practicó el pecado. ¿Qué le pasó? Murió por causa del pecado. Mi padre practicó el mismo pecado que mi abuelo. ¿Qué le va a pasar a mi padre? Lo mismo que a mi abuelo, morir. Pero resulta que un día vengo yo a la tierra y ahora el Señor me da la oportunidad de arrepentirme y el Señor perdona mis pecados y ahora me convierto en un hijo de Dios que no practico el pecado. Ya el pecado no tiene potestad sobre mi vida. Entonces ya la maldición del pecado no está sobre mí. ¿Cuál es la maldición del pecado? La muerte. ¿Cuál es la maldición del pecado? La muerte. Mi abuelo era maldito, pecó y murió en sus pecados, no se arrepintió y murió en sus pecados, por lo tanto la muerte lo maldijo. Mi padre era maldito, vivió en sus pecados, no se arrepintió, por lo tanto la muerte lo maldijo. Pero ahora entra otra generación que se ha arrepentido, que ha mirado hacia atrás y dice: yo, ¿por qué tengo que repetir la historia? ¿Por qué voy a repetir? Prefiero que el Señor me perdone. Y en ese momento se corta esa cadena. Las maldiciones generacionales sí existen, pero no tienen poder sobre el cristiano. No tienen autoridad sobre el cristiano. En el momento en que un cristiano, ahora lo vamos a ver, en el momento en que una persona llega a Cristo, el Señor trae verdadera libertad a nuestra vida. Entonces, vuélveme al principio allí, al texto. El pecado suele producirse por imitación. Niños que ven a su padre emborracharse o fumar, o decir malas palabras, o mirar pornografía, o hacer barbaridades, o mentir. Entonces, el pecado puede reproducirse por imitación, cultura familiar. En mi casa, en mi madre, íbamos todos los días de Semana Santa. Los días de Semana Santa íbamos y hacíamos la caravana detrás de la Virgen y cantábamos, y por cultura. No comíamos carne. Bueno, me parece que Semana Santa estábamos todo el año. Comer carne era muy difícil. Se moría alguien, no se miraba televisión. Bueno, en mi casa no mirábamos televisión, aunque no se muriera nadie, pero me acuerdo que los vecinos decían: no miramos televisión, no escuchamos radio. Se transmitían culturas, ¿no? Por cultura. La ciudad, bueno, el día del pueblo, y ahí se sacaba el patrono del pueblo y salíamos todos, y se armaban unos líos, se armaban unas peleas. El patrono se caía por el suelo, estaba revolcado por el suelo lleno de tierra. Pero la maldición, mis hermanos, pueden reproducirse por imitación, cultura familiar o por el ambiente, no por una transmisión automática. Por ejemplo, familias que son idólatras, no siempre, pero pueden producir hijos idólatras. Familias que son violentas, no siempre, pero suelen producir generaciones violentas. Familias padres que son depresivos, muchas veces esa tiene una influencia sobre lo que están a su lado. Familias inmorales,
¿eh? Familias que le da lo mismo andar desnudo, decir malas palabras, decir barbaridades. Estos estilos de vida suelen imitarse por las generaciones que vienen, inclusive llegan a empeorarse muchas veces. Pero esto no es una maldición inevitable. No es una maldición inevitable. El 10, Dios, vamos a ver el 10. Ahí está, miren. Miren lo que dice aquí. Un viejo proverbio que se repetía en Israel. Los israelitas decían esto, miren. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen... ¿Sabe cuál era la dentera, no? Aquel pellejito que queda entre los dientes, ¿no? O sea, mi papá comió la uva y yo tengo la dentera aquí. Como diciendo, mi padre vivió en pecado y ahora también yo soy partícipe de él. Este era un viejo proverbio. Ese proverbio se encuentra en Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Ezequiel 18, 2. Ezequiel 18, 2 dice: ¿qué pensáis vosotros de lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué pensáis vosotros? Porque eso era lo que se decía. Los padres cometieron pecado, los padres comieron la porquería, y los hijos tienen ahora las consecuencias. La siguiente diapositiva, por favor, la 11. Dios en este versículo, en este pasaje, en Ezequiel 18:4, va a establecer un principio. Este es un principio. Responsabilidad individual. Dios establece un principio. Dios establece un principio y es el principio de responsabilidad individual. Ezequiel capítulo 18, verso 4 dice: he aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. He aquí todas las almas son ¿de quién? De Dios. De Dios son todas las almas. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Así es, el alma del Hijo es mía, perdón. El alma que pecare, esa morirá. Aquí Dios está estableciendo el principio de responsabilidad individual. Esto es bien claro. Esto es bien claro. Dios no tendrá por culpable a alguien por causa de otro. Sería injusto. ¿De dónde sale este principio de la justicia de Dios? Dios es justo. Uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Y desde su justicia sale este principio. Y Dios mira y dice: este hombre pecó, pero su hijo no hizo. En los reyes de Israel aparece, ¿no? En los reyes de Judá creo que aparece esto más. En los reyes de Israel va a ver usted en la genealogía que dice: hizo fulano de tal, hizo lo malo ante Dios. Y el siguiente también hizo lo malo. Y el siguiente también hizo lo malo. Pero vino otro, Ezequías, por ejemplo. Ezequías dice: hizo lo recto. No como habían hecho los otros. Entonces, durante generaciones, Dios maldijo. ¿Por qué? Porque hubo pecado, práctica, y ahí Dios está diciendo: yo no voy a tener por inocente al culpable. Estos han pecado, así que tienen que pagar. Pero de repente se levanta Dios uno, y a ese Dios le ha dado voluntad y le ha dado la gracia, lo mismo que a los demás. Y ese dice, Ezequías dice: yo voy a hacer lo correcto. Y a ese Dios lo observa y le otorga gracia de tal manera que a Ezequías se le otorgaron ¿cuántos años de más? 15.
15 años más, ¿no? 15 años más. Iba a morir y Dios hizo retroceder su reloj 10 grados. 15 años más vivió. Fíjense. Sin embargo, la mayoría de los reyes de Israel, especialmente los reyes de Israel, murieron en una vida desgraciada. Dios establece el principio de responsabilidad individual. Dios no te va a culpar a ti por el pecado de tu madre o de tu padre, por más malo que hayan sido. La caída de cada persona responde por su propio pecado. Cada persona responde por su propio pecado. Cuando los hijos de Israel decían, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, ¿saben qué estaban diciendo? Estamos pagando por los pecados de nuestro padre. Estamos así porque nuestros padres pecaron. Pero Dios se levanta y dice, Dios establece y con absoluta claridad Él responde, el alma que peca, esa morirá. Está estableciendo el principio de responsabilidad. El versículo 18:20, miren lo que dice 18:20 de Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Responsabilidad individual, principio de responsabilidad individual. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no será culpable por el pecado del padre, ni el padre será culpado por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Cada uno recibirá su parte. La número 12. Allí lo tenemos ahí, el que acabamos de ver. Dios establece el principio de responsabilidad personal, individual. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver ahora la verdadera herencia que sí pasa de generación en generación. La verdadera herencia que sí pasa de generación en generación. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Esta sí es una herencia que se pasa de generación en generación, de generación a generación. Romanos 5:12 dice la palabra del Señor allí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. Y por el pecado, ¿qué entró también? La muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado. Aunque la culpa, escuche, aunque la culpa no se transmite automáticamente, sí hay algo que se transmite, y es la naturaleza pecaminosa. Sí se transmite, transmitimos la naturaleza pecaminosa. Mire lo que dice, no lo he puesto ahí, pero el Salmo 51. Me olvidé de ponerlo. Salmo 51. Versículo 5, Carlito. Dice: he aquí en maldad he sido formado. He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. ¿Significa que la madre de David había cometido adulterio, fornicación? No. Le había transmitido la herencia genética espiritual. Le había transmitido la genética,
le había transmitido la genética espiritual del pecado. El salmista dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La Biblia enseña que toda la humanidad está caída desde Adán. Toda la humanidad está en pecado. Todos los hombres. No hay uno. Dice Romanos capítulo 3. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay uno bueno. Nosotros, la raza arias, ¿no? Esa será una buena raza. Esa será una raza sin defecto. Esta mentalidad de superiores está dentro de las congregaciones a veces. Está a veces, hermanos. Y saben, la Biblia dice que Dios pone a todos en el mismo nivel, a todos nos pone en el mismo nivel y nos dice: son todos pecadores. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Mire lo que dice. Mire qué importante es aprender la Biblia, hermano, Mire qué importante es aprender este principio. Es bien importante porque para que no se nos suba como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Miren, hermano. ¿Cómo Dios? Pero Dios no es Dios de amor. Ay, qué pena que Dios me diga esto. Y sí es nuestra condición. Todos estamos bajo esa premisa, bajo ese etiquetamiento de parte de Dios. Dios ha etiquetado a todos los hombres y los ha dicho: todos están bajo pecado. Versículo 23. 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. La palabra del Señor dice que el pecado entró por un hombre, el pecado entró al mundo por un hombre y de ese pecado se transmitió a todas las generaciones. Esto no es una maldición familiar específica, es la condición universal del ser humano. Esta es la condición universal del ser humano. Todos somos pecadores. Todos nacemos con una inclinación al pecado. La condición universal del ser humano, pecador por comisión y por omisión. Miren, esta es la condición universal del ser humano. Es pecador por comisión, porque comete pecado, y es pecador porque a veces no hace lo que sí tiene que hacer. O sea, es pecador porque hace y porque no hace. Eso por sí solo constituye ser malditos. El problema no es el ser humano en sí, sino lo que porta en sí. ¿Qué es lo que porta el ser humano? Pecado. Y eso lo hace una persona maldita. El problema del ser humano no es otro ser humano. El problema del ser humano no es otro ser humano, sino el pecado que lo gobierna, que gobierna al ser humano.
El problema de esta nación no son los cristianos y los musulmanes, o los árabes, o los negros, o los amarillos, o los blancos, o los pequeñitos, o los altos, o los ricos, o los pobres. El gran problema de esta humanidad se llama pecado. Pecado. ¿Y sabe cómo lo tratamos de resolver nosotros? Matando a la persona, creyendo que como si matamos a la persona se resolverá el problema. Hermanos, nos estamos cerrando. ¿Vieron la noticia ayer? El presidente Trump rodeado de pastores orando para que Dios lo bendiga y lo haga exitoso en este emprendimiento. Hermano, no he entendido nada. Yo iría a hablar con esa gente y le diría, ustedes no entendieron nada, hermano, ustedes no han comprendido nada. Ustedes están incitando a este hombre que encima no, pobrecito, y lo están haciendo creer que ahora tiene el respaldo de Dios. Lo que le falta es un poquito para que lo inflen, ya se infla solo, imagínense. Esos pastores no entendieron nada, hermanos. Pero claro, cuando uno ve quién está ahí, están porque... Los mismos que están con el Papa, porque en Argentina, en la guerra de Malvinas, el cardenal de la ciudad de Inglaterra oraba por las tropas que salían para matar a los ingleses, para matar a los argentinos. ¿Y sabe qué hacía el cardenal allá? Oraba por los argentinos para que mataran a los ingleses. Así que no nos asustamos. No nos asustamos. Eso hace la religión. Hermano, el problema del ser humano no es otro ser humano, no es la cultura, sino el pecado que gobierna al ser humano. Eso es lo que trae maldición. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que Cristo murió en la cruz. La obra redentora de Cristo. Gálatas 3:13, no nos va a dar el tiempo hoy porque ya terminamos ahora, pero vamos a examinar bien este pasaje luego. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra allí es exegorasen. La palabra allí es esa palabra. Significa comprar a o comprar de vuelta. La palabra redimió. Cristo nos redimió. Esa palabra redimió es en griego exegorasen. Comprar a o comprar de vuelta. ¿A quién nos compró el Señor? Al pecado. Dios nos redimió de la maldición de la ley. Nos rescató. La palabra redimió significa rescatar, volver a comprar pagar el precio. Él tomó nuestra condenación, hermanos. Cristo tomó nuestra condenación. El hombre vivió, y lamentablemente muchos todavía no entienden que, hermanos, que en Cristo hoy fuimos liberados del pecado. El pecado ya no gobierna en mí, ya no me tiene que gobernar mis pensamientos, no tiene que gobernar mis intenciones, mis acciones, mis emociones. No tiene que hacerlo. Examine sus emociones. ¿Qué siente contra fulanito, contra menganito? Y ahí se va a dar cuenta quién es el que gobierna. Claro que yo no comulgo con los musulmanes, pero no tengo ninguna clase de odio. Y lo tuve en su momento. Lo tuve contra los testigos de Jehová. Me caían los mormones. No los tragaba. Pero ¿por qué? ¿Por qué no los tragaba? Porque el pecado dominaba mi mente, mis emociones, mi voluntad. Había un testigo de Jehová que trabajaba conmigo, se llamaba José. Ay, cada vez que lo veía me daba dolor de cabeza. ¿Cómo sabía la Biblia ese hombre, hermano? Yo no entendía un versículo, no sabía nada de la Biblia.
Y cada vez que venía él y sabía que era cristiano evangélico, inventóseme a propósito. Parecía que se iba a su casa solo a estudiar para volver al otro día y darme con la Biblia en la cabeza así. Y cada vez que lo veía me daba dolor de cabeza. Sinceramente me descomponía al verlo. Todavía me acuerdo de la cara de él y todo. Hasta que un día hablé con el pastor y dije, pastor, entonces el pastor me dio una libretita que tenía, te compré esta libretita, me dijo, se había preparado unos versículos así que me fui preparado ya. Pero hermanos, no puede el pecado dominar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos liberados, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Él tomó nuestra condenación. Ya no somos esclavos del pecado. Dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No. ¿Qué pues diremos? Decían los... ¿Qué pues diremos dirían los judíos? Ellos decían, a ver, vamos a pensar un poco. A ver, el pecado, poquito pecado, hace que la gracia del Señor sea un poco para nosotros. Mucho pecado hace que Dios todavía sea mucho más misericordioso con nosotros. Porque venimos de un pasaje donde dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces decían, más pecado, mayor gracia. Y entonces cayeron, entonces decían, hay que pecar mucho, hay que pecar, así que larguémonos a pecar, porque entonces va a abundar la gracia. Y el apóstol dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Versículo 2, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuándo morimos al pecado? Cuando Cristo nos rescató del pecado. Cuando se cumplió la palabra redención, exegorasen, me compró, ya no sirvo al pecado. Y cuando me enfado con alguien, rápidamente tengo que tratar de arreglar, a ver cómo voy a hacer para arreglar, porque ya no tengo que servir al pecado. Rápidamente tengo que acudir a Cristo. Cuando alguna clase de, alguna caída, rápidamente voy a la presencia del Señor. Escuchábamos al hermano Juan Vaz estos días, ¿no? Y decía él, pecadores sirviendo a otros pecadores. Y mis hermanos, claro que no nos consideramos la iglesia perfecta, porque no lo somos. Sería un error considerarse la iglesia perfecta, pero sí una iglesia que ha sido redimida. Una iglesia, gente que ha sido redimida, ya no sirve al pecado, no practica el pecado. Comete pecado, pero lo comete porque se distrae, porque no sabe, porque se confundió, pero rápidamente cuando cae, rápidamente volvemos a Dios. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 2, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Dice así o no? Así dice, versículo 1. Pero si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué? Porque ya no servimos al pecado. Y cada vez que caemos y hacemos alguna cosa, rápidamente volvemos a la presencia del Señor. Decir, Señor, ya no te sirvo, ya no sirvo al pecado, tú eres mi Señor. Yo ya fui rescatado. Por eso Gálatas 3:13 es bien importante que usted lo subraye y lo entienda. Váyase a su casa. Vaya a su casa porque no tenemos lugar para todo aquí en mi casa. En mi cama cabemos 2 solamente. Qué malo. Pero hermanos, lo que me refiero es vaya diciendo yo fui redimido. Yo no sirvo al pecado. No sirvo al pecado. Ya no soy esclavo del temor, decía el hermano Melgar. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no sirvo al pecado. Ya no sirvo al pecado. Sirvo a Cristo que me ha libertado. Él me ha hecho libre. Cristo vino a resolver radicalmente el problema del pecado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso significa que Jesús tomó sobre sí mismo la condenación del pecado.
la maldición de la ley y el juicio que nosotros merecíamos. La cruz no fue un acto simbólico. La cruz no fue un acto simbólico. Fue una obra jurídica, espiritual y eterna. No bastaba con decir que Dios dijera, yo amo al ser humano. Imagínese que Dios dice ahora, antes de la cruz, yo voy a rescatar al ser humano simplemente declarando que lo amo. ¿Podía Dios decir eso? Sí, podía, pero no era válido, porque del otro lado hay un enemigo que dice, eso no está bien, Dios, si haces eso, no es justo. Porque el diablo podía acusar a Dios y decirle, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios justo, de ti nace la justicia, tú eres la naturaleza de la justicia. Y si salvas al hombre simplemente porque se te antoja sin pagar el precio, estás cometiendo el mayor acto de injusticia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como vio al hombre pecador culpable, tuvo que enviar a Cristo para que muriera por nosotros en nuestro lugar. La cruz es una obra jurídica, espiritual y eterna. Cristo cargó con todo el peso de la culpa humana. Cristo cargó con todo el peso de la culpa del ser humano. Pidámosle al Señor por un momento. El viernes que viene, con la ayuda del Señor, si estamos aquí, seguiremos con este tema. Pidámosle al Señor en esta jornada entender que lo que me sucede no es por culpa de mi abuela, de mi abuelito, de mi madre, de mi padre. Que si me suceden cosas malas, pudieran llegar a ser el resultado de mis propios hechos, el resultado de mi propia siembra. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, eso va a recoger. Y por lo tanto, dígale al Señor, Señor, quiero comenzar a entender que yo soy responsable de mis hechos. Soy el responsable de mi historia. Y entiendo, Señor, que las consecuencias de mis malas acciones pudieran afectar a otros, pudieran perjudicar a otros. Y te pido perdón en esta noche. Hoy entiendo, Señor, que tú eres el Dios que me trata con justicia y con misericordia. Y que en la cruz del Calvario, Señor, tomaste mi lugar. Que en la cruz del Calvario tomaste aquello de lo que yo no podía librarme, del pecado y de la muerte. Yo no podía librarme. Mis propias manos no podrían romper esa maldición, Señor, que llevaba en mi propia naturaleza. Pero hoy comprendo que Cristo, con su sangre en la cruz del Calvario, Él ganó para mí la vida y la libertad. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesús, en este día, yo asumo con responsabilidad y compromiso delante de tu presencia una relación genuina, íntima contigo. También asumo, Señor, dentro de mi corazón aquello que me has dado por herencia en Cristo. Soy salvo, soy sano, soy bendecido, soy un hijo de Dios
estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Fui hecho en Cristo para buenas obras. Mi herencia está en los cielos. Tengo un Padre y soy un hijo. Tu presencia está conmigo. Y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Así dice tu palabra. Ayúdame, Señor, a crecer. Ayúdame, Señor, a experimentar la santificación. Ayúdame a alejarme de aquella vieja vida, del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos, a los deseos engañosos. Ayúdame a apartarme, Señor. Ayúdame a entender. Despiértame, Señor. Dios mío, que mis ojos espirituales puedan ver, Señor, las luces que se asoman, Señor, allí en el horizonte. Las luces de la gracia, de la sabiduría. En el nombre de Jesús. Que yo pueda oír en mi espíritu aquella palabra: levántate, despiértate, y te alumbrará Cristo. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo quiero dejar, Señor, la debilidad, la enfermedad y el dormir. Dígale al Señor en esta noche: yo quiero dejar la debilidad, la enfermedad y el dormir. Yo quiero dejar la debilidad, la tibieza, la pobreza, la miseria. Tu palabra dice: diga al rico, diga al pobre, rico soy. Diga al pobre, rico soy. Diga al débil, fuerte, fuerte soy. En esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, tómese un minuto, mi hermano, y acompáñeme a orar. Allí, póngase sobre sus pies, por favor. Es bien importante que nosotros en esta noche determinemos.